El día de hoy vamos a estar trabajando con el contenido de este libro que ya hemos venido usando también en otras clases. Vamos a comenzar. La primera parte tiene que ver con una definición intuitiva de límite. Es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo es que se define y la notación, que es bien importante también para este tema. Entonces, bueno, comenzaré con la definición que ven aquí en la pantalla. Esta es una definición, como decía, de alguna forma informal, y la notación tiene los elementos que voy a mencionar a continuación. La función que estamos investigando es la función f de x, va en este lugar antes del signo igual. El símbolo de límite, estas son las tres letras lim. Entonces aquí denotamos el límite. X con una flecha y hacia un valor a significa el valor al que nos estamos aproximando en x y que queremos investigar justamente cómo se comporta la función f al acercarse x al valor de a sin ser exactamente a. Y el lado derecho de la igualdad es el valor que resulte de este límite en caso de que el límite exista. Entonces decimos que el límite f de x, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l, siempre que nos podamos acercar tanto como se quiera a los valores de esta función con valores muy cercanos al valor de a que estamos investigando. Y en caso de que estos valores de f de la función se acerquen cada vez más al valor l, pues decimos que ese límite justamente vale l. Lo que es importante decir es que x se aproxima tanto como 1 de c al valor de a, sin ser exactamente ese valor a. Bueno, en términos generales, esta definición afirma que f de x, como lo mencionábamos, se aproxima cada vez más a este valor l cuando x se acerca al valor a. Entonces, si x se acerca hacia a, entonces f de x se acerca también al valor l. Eso significa que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a l. Lo que es importante resaltar es que x es distinto de a, es decir, los valores que vamos a usar para aproximarnos al valor de a deben ser muy cercanos, tan cercanos como a 1 de c, pero sin ser exactamente a. Entonces, esa es la tendencia de la función hacia ese punto. Voy a mostrar estas imágenes, son unas funciones que se parecen mucho y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas, que va a ser lo importante. Bueno, la forma de la función, vean, es la misma en el intervalo ahí en el que estamos trabajando. Y para cada una de ellas hay un valor importante que se ha marcado, que es justamente el valor a. Ahí está, este es el valor a. Este es el valor a y este es el valor a. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Esto tiene que ver básicamente con la forma en que denotamos algunos puntos especiales en la gráfica. ¿Quién quisiera decirme cuál es la diferencia entre las tres funciones justamente cuando x es igual a a? Por ejemplo, en la número 2, en el inciso b, es abierto, pero tiene un punto abajo que es cerrado. Fíjense que en la gráfica inicial, en la primera función, la gráfica pasa justamente por el punto a,l. Ese punto a,l está contenido dentro de la función y aquí no hay nada en particular, simplemente la gráfica continúa. Eso significa que f de a, la función evaluada en a, lo vamos a poner aquí
en morado, f evaluada en a es igual a L. Justamente lo que vale la función al evaluar x igual a es L. L pertenece a la imagen de la función y a pertenece, por supuesto, al dominio de la función. Veamos ahora la segunda función. Bueno, en la segunda función también a es parte del dominio. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Bueno, porque hay un circulito relleno para a en esa vertical. Aunque aquí está vacío, significa que a no tiene como imagen L, pero sí tiene como imagen algún otro valor que se encuentra por aquí, al que vamos a llamar simplemente f de a. Si bien a no es parte de es decir, f de a no vale L, f de a sí tiene un valor y es algún número real que está por ahí. Entonces f de a existe. Pero f de a no es L, es decir, f de a es distinto de L. Ahora vamos a ver la tercera función. Aquí exageré un poquito el círculo, solo para resaltarlo, pero bueno, lo exageré. ¿Cuál es la característica de esta función? ¿Qué ocurre en x igual a a? Que f de x no existe. F de a, f de a. F de a. Exactamente, f de a no existe, ¿verdad? F de a no es parte del dominio de la función, o sea, a no pertenece al dominio de la función f. F de a no existe, no tiene ninguna imagen, porque vemos sobre esa línea vertical un círculo y no hay otro valor como en la función anterior que tuviese justamente el punto que indica cuál es la imagen de f de a. Entonces en esta tercera función f de a no existe, no está definido. Bueno, pero ¿por qué están estas tres funciones? ¿Y por qué son de nuestro interés si son tan diferentes en ese punto? Porque lo que nos interesa investigar es cómo son alrededor de ese punto. Es justamente lo que nos pide el límite, indagar qué ocurre alrededor de esas funciones cuando x se acerca a, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, para investigar el límite es suficiente saber cómo es la tendencia de la función a los alrededores. Y para eso vamos a usar unas líneas de apoyo. Entonces, voy a acercarme al valor de a y voy a observar cuál es la imagen de a. Eso como lo logro, coloco una vertical hasta donde tope con la gráfica y veo cuál es el valor de y. ¿Okay? Está aquí, está cercano a a. ¿Qué pasa si nos acercamos un poco más al valor a? Nuevamente veo cuál es su imagen, o sea, veo dónde topa con la gráfica y observo que este valor que fue resultado de evaluar en x más cercano a a que el anterior, su imagen es más cercana a L. Encuentro ahora uno que sea todavía más cercano a a. Encuentro aquí el punto sobre la gráfica donde cruza esta vertical, que corresponde a la altura de la imagen. Ahí veo este valor de y es la imagen de este valor x, que es mucho más cercano a a. ¿Qué está ocurriendo conforme x es más cercano a a? ¿Qué ocurre con sus imágenes?
también cada vez son más cercanas a L, ¿verdad? Ahora veamos qué ocurre del otro lado, del lado derecho de A. Bueno, nos acercamos al valor A. Perdón, vamos a colocar aquí una vertical. Ahí está. Vemos cuál es la altura de este punto en donde topa con la gráfica. Aquí está la imagen de f de x con un x que es relativamente cercano a A, pero es mayor a A. Fíjense cómo de este color, en este color verde nos estamos acercando por el lado izquierdo al valor de A, y de este otro lado nos estamos acercando por el valor por valores a la derecha que son mayores que A. Nuevamente selecciono un valor más cercano a A, pero que esté de su lado derecho, es decir, que sea un valor mayor a A. Encuentro su valor en la gráfica, su f de x, y veo cuál es la altura de este punto, el valor de y. Y veo que también ya se acerca más a L. Tomo un valor más cercano a A todavía y observo que su valor de la imagen también es más cercano a A. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues no importa cómo sea f de A, que vale L, pero lo que importa es qué ocurre alrededor de esta función. Y veo que en los dos casos, ya sea que por la izquierda o por la derecha, nos estemos acercando, la función se acerca cada vez más al valor de L. Nunca se aleja, siempre se está acercando más. Veamos el segundo caso. En el segundo caso, f de A no es justamente L, pero para investigar nosotros el límite, lo que tenemos que hacer es acercarnos al valor de A. Tomamos un valor cercano a A, observo cuál es la altura, ahí está, relativamente cercano a L. Tomamos otro valor más cercano a A, vemos cuál es el punto sobre la gráfica de esta X, aquí está su altura, es más cercano a L. Ahora tomemos otro todavía más cercano a A. ¿Qué ocurre con la imagen de este punto? Que en efecto está todavía más cerca de L que el punto anterior. Y conforme nos vayamos acercando cada vez más y más, eso mismo va a ocurrir para las imágenes, van a ser más cercanas a L. Vamos ahora al lado derecho. Tomo un punto cercano a A, pero mayor, veo cuál es su correspondiente en la gráfica y encuentro su imagen. Veo que es relativamente cercano a L, es mayor. Tomo otro punto más cercano, veo su imagen y se acerca también más a L. Tomo otro que está mucho más cercano y veo su imagen. ¿Qué ocurre con esta función cuando x tiende al valor A? Por cualquiera de ambos lados, las imágenes se van acercando cada vez más a L. ¿Qué papel juega f de A en todo esto? Ninguno. No importa cómo sea f de A, la función se comportará dependiendo de los alrededores en ese punto. No importa que para esta función f de A no sea L. El límite, al acercarse x hacia A, seguirá siendo L igual que en la anterior, en donde sí A pertenecía, bueno, f de A era justamente L. Entonces, para esta función también el límite será el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L, aunque f de A y L no coincidan. Vamos a ver el tercer caso. Este caso es aquel en el que A no pertenece al dominio de la función. A no pertenece, déjenme colocar aquí para que no los distraiga. Ahí está. Entonces, A no pertenece al dominio
de la función. Sin embargo, queremos ver cómo se comporta la función alrededor de A. Tomamos, como lo hicimos antes, valores cercanos al valor de A. Veamos su imagen, ahí está. ¿Ves? Está cerca de A, está por debajo de L. Tomamos uno más cercano al valor A y vemos su imagen. Otro todavía mucho más cercano a A. Aquí exageré un poquito el círculo, no se va a ver muy bien. Pero su imagen es más cercana al valor de L. Parece que tiene ese mismo comportamiento, que mientras X se acerque más al valor A, la imagen se va a acercar más a L. Veamos qué ocurre del otro lado. Perdón, aquí necesito una línea recta. Aquí hay un valor X que es cercano a A, pero es mayor. Tomo su imagen y pues no difiere tanto de L, pero si nos acercamos más, la imagen en este nuevo punto será todavía más cercana a L. Y si seguimos acercándonos, la imagen será también más próxima al valor L. ¿Qué ocurre con esta función? Que cuando X se acerca hacia A, el límite, es decir, el valor de la función f se acerca al valor L. Pero A no está en el dominio, es decir, ni siquiera podríamos encontrar f de A. Pero no importa. No importa porque el valor del límite no depende de ese f de A. Puede existir, puede no existir, puede que tenga un valor diferente al del límite, pero eso no define el comportamiento de la función alrededor de ese punto. Pero no entiendo por qué no existe. Si se comporta, bueno, o sea, parece que se comporta igual que las otras dos. ¿Y la pregunta es cuál? ¿Por qué no existe? No, f de A no existe. Porque veamos que aquí está vacío, o sea, no hay ningún valor que yo le haya asignado a x igual a A, como en la de arriba. Lo que tienen en común las tres es que el límite vale el mismo L. Ahorita justamente iba a ser la conclusión. Lo que no existe es f de A para esa tercera función. Por ejemplo, aquí f de A sí existía porque estaba un circulito relleno. F de A sí existe porque de hecho es el mismo L, estaba en este punto. Pero en la tercera, lo que no existe es f de A. Pero lo que tienen en común las tres funciones es que alrededor de x igual a A, el comportamiento es el mismo. Eso significa que para las tres funciones, el límite de f de x, cuando x tiende hacia A, existe y es el mismo en las tres y vale justamente L. Estos son como los tres esquemas, las tres posibilidades para una función. La moraleja es, no importa el valor de f de A, porque puede ser igual a L, puede ser distinto o puede ni siquiera existir. Eso no determina cómo se comporta la función alrededor, es decir, no determina el valor del límite. El límite es independiente de cuánto valga f de A. Entonces sí, tú lo decías bien, las tres parecen tener la misma tendencia. Y justamente eso es lo que tienen en común las tres. Que el límite de f de x cuando x tiende a A en las tres vale L. Bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, pues igual retomamos. Bueno, vamos a explorar un límite a través de los valores de la función. Bueno, les voy a pedir, ahorita más adelante vamos a ver ya la forma analítica, ¿no? Pero ahorita vamos a ver
el comportamiento así numérico de la función f de x. En este caso es x menos 1 entre x cuadrado menos 1. Y lo que nos interesa es investigar cómo se comporta la función cuando x es muy cercano a 1, es decir, cuando x tiende a 1. Y para ello vamos a observar justamente ese comportamiento con valores que sean muy cercanos a 1, pero menores, y también muy cercanos a 1, pero mayores. Entonces quiero que me ayuden, por favor, con esta función x menos 1 entre x cuadrado menos 1, sustituir estos valores y darme la respuesta aquí. Ahorita lo vamos a ir escribiendo mientras ustedes escriban en su cuaderno, y ahorita pasamos a representarlo aquí en la tabla. Entonces vamos a comenzar haciendo la sustitución de 0.5 aquí, solamente en la función, pues, que lo único que quiero que me den son los valores. ¿Okay? Muy bien. Bueno, aquí en la tabla estamos viendo los valores justamente que ustedes obtuvieron para la función en x muy cercanos a 1, ya sea inferiores, es decir, por la izquierda de 1, o superiores, por la derecha de 1. Veamos cómo se comporta la función al acercarse x cada vez más hacia 1. Veamos cómo es la tendencia, empieza en punto 6, punto 52, 50, 25, etc. Y de este otro lado empieza en punto 4, punto 47, y se va acercando cada vez más. ¿A qué valor se va acercando el valor de f de x? Cuando x se acerca más y más hacia 1. ¿Qué podríamos concluir o al menos suponer por ahora de cómo se comporta esa función al acercarse x hacia 1? A la imagen de L. Ajá, ¿y cuál crees que sea el valor de L al que la función se está acercando? ¿Cuál es ese valor específicamente? 0.5. 0.5, ¿verdad? Parece ser que la función, mientras x se acerque más a 1, la función f se acerca cada vez más a 0.5. Muy bien. Eso es por ahora una suposición. Más adelante vamos a ver ya un método de cómo podríamos obtenerlo. Por cierto, en la función anterior vamos a observar cómo es esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me quiere ayudar con eso? ¿Cuál es el dominio de la función f de x? X menos 1 entre x cuadrado. Los reales excepto 1. Ok, todos los reales excepto el número 1, ¿verdad? Excepto 1. ¿Habrá algún otro valor que esté como prohibido ahí? Solo el 1. También el menos 1, ¿cierto? Al sustituir, por ejemplo, menos 1 aquí en el denominador, elevamos al cuadrado y queda 1 positivo, menos 1, 0. Ambos, 1 y menos 1, hacen que el denominador se convierta en 0. Entonces, el límite lo estamos investigando en 1, aunque 1, veamos que no pertenece al dominio de esa función. Vamos a trabajar la segunda función, que es la función seno de x sobre x. Vamos a investigar también cómo se comporta esa función cuando x se acerca cada vez más hacia 0. Sin tocarlo, por supuesto, pero vamos a ver cómo se comporta esta función. Antes de comenzar, quiero que también me ayuden con esta función y me digan, ¿cuál es el dominio de la función f cuando x... solo el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta f de x? Es una fracción. En las fracciones, ¿qué es lo que está siempre prohibido? X sea igual a 0. Así es, que el denominador sea 0, en particular en esta función que x se haga 0. Por lo tanto, el dominio es... Serían todos los reales excepto el 0. Excepto el 0, ¿verdad? Todos los reales excepto el 0. Muy bien. Ahí está el dominio de la función. Bueno, sin embargo, nos interesa saber cómo se comporta la función cuando x se acerca a 0. Y es justamente lo que vamos a indagar en esta tabla, colocando valores muy cercanos a 0, inferiores, y muy cercanos a 0, superiores a 0.
pero cada vez ellos se acercan más a cero. Entonces, por favor, ayúdenme a completar esta tabla, tomando en cuenta algo que es aquí bien importante. Recordemos que estas funciones trigonométricas se evalúan con la calculadora en radian. Vamos a cambiar primero la calculadora a radianes y vamos a completar la tabla. Y una vez que terminemos de completar la tabla, vamos a hacer una conjetura con respecto al valor del límite. Bueno, ya tenemos aquí la tabla de los resultados que ustedes encontraron para el valor de la función en valores de x muy cercanos a 0, inferiores o superiores. Observen el comportamiento de f de x, seno de x sobre x, cuando x se acerca cada vez más hacia 0. ¿Cuál sería su conjetura con respecto al límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0? ¿Cuál creen que podría ser ese valor, ese límite? 1, ¿verdad? Ajá. La función parece ser muy cercana a 1 mientras más se acerca x hacia 0. Esa es por ahora nuestra suposición, nuestra conjetura. Más adelante, cuando veamos límites trigonométricos, vamos a regresar a esta parte. Ahora, vamos a estudiar, como les decía, estos comportamientos de la función en ambos lados, ya sea cuando x se acerca hacia a del lado izquierdo o del lado derecho. Para denotar a estos límites, vamos primero a llamarlos límites laterales, así se conocen, límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Los límites laterales se denotan de forma semejante al límite total, pero para saber distinguir si es un límite lateral izquierdo o derecho, se escribe un superíndice arriba del valor de a, que el positivo, en este caso el negativo, nos indica que es el límite lateral izquierdo, y para el otro caso este es el negativo izquierdo, positivo es derecho, límite lateral derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que significa? Que en este caso, en el límite lateral izquierdo, los valores de x que vamos a investigar son valores muy cercanos a a, pero son inferiores. X es menor a a porque está de su lado izquierdo. Y para el otro caso, x es mayor a porque está de su lado derecho. Hay algo aquí que es bien importante recordar. El signo está indicando solamente ese comportamiento. Si me acerco por la izquierda o por la derecha, bueno, x. No indica para nada el signo de a. O sea, a puede ser positivo o negativo, no importa. Eso es independiente. No tiene que ver. Con frecuencia, uno de los errores más comunes que cometen a la hora de usar este superíndice es confundir este signo con el signo de a. A lo mejor si a vale 2, ustedes le ponen menos 2 porque están investigando el límite lateral izquierdo, lo cual es incorrecto. Es 2 por la izquierda, se representa con un superíndice negativo, pero no tiene nada que ver con el signo de ese valor, ¿vale? Entonces, los dos límites laterales nos sirven para calcular ya el límite completo. Uno de los teoremas importantes en esta área de límites es que el límite total existe si, solo si, los dos laterales existen y ambos valen el mismo valor. Aquí lo estoy representando con L mayúscula. Entonces, primero, que este límite exista, el lateral izquierdo, que el segundo límite exista y que valgan lo mismo, implicaría que el límite total, ya sin superíndice, aquí este es el límite total de la función. Cuando x tiende a es igual a L. A veces para algunas funciones puede ocurrir que alguno de los dos laterales exista, el otro no, o que a lo mejor los dos existan pero tienen valores distintos. Entonces el límite total
tendremos que concluir que no existe. Entonces, este teorema es un sí, solo sí, porque implica en ambos lados. Si el límite total existe, entonces los dos laterales existen y valen este mismo valor. Por lo contrario, si los dos límites laterales existen y valen el mismo valor L, entonces el límite total existe. Ese significado de este sí, solo sí. Vamos ahora a investigar un poquito sobre estas funciones. Nos van a dar la gráfica de una función y nosotros vamos a establecer de distintos valores que tienen que ver con límites o con el valor de la función ahí y que, bueno, podemos determinar en la gráfica, ¿ok? A partir de la gráfica. Bueno, vamos con el primer valor, el primer límite. Quizá no se alcance a ver bien, les voy a indicar aquí cuando tengamos un superíndice. En este caso es el límite de esta función f de x cuando x tiende a 2 y el superíndice menos indica que es por la izquierda. Bueno, primero vamos a fijar nuestra atención en x igual a 2. ¿Dónde está el 2? Vamos a ubicarlo. Vamos a colocar aquí. Ok, aquí está el 2. En x. Perfecto. Ahora vamos a acercarnos a 2 del lado izquierdo, porque este es el límite lateral izquierdo. Entonces vamos a acercarnos a 2 por la izquierda. Voy a colocar aquí un valor de x. Déjenme acercarlo un poco más. Ahí está mejor, está mucho mejor. Este es un valor de x cercano a 2, pero inferior. Observo cuál es su imagen y trazo una línea horizontal. Ahí está, veo la imagen es muy cercana a 3. Tomo un valor todavía más cercano a 2. Ahí está en donde topa con la gráfica. Ahí mido la altura, coloco una horizontal y parece que se acerca todavía más, vean, se acerca todavía más a 3. ¿Qué va a ocurrir si usamos otro valor más cercano a 2, inferior? Ahí también está un poco exagerado el punto relleno, pero nos sirve. Y tomamos la imagen. Prácticamente aquí ya estamos confundiendo las líneas, ya se ven muy pegaditas, pero son muy cercanas a la altura que es 3. Bueno, ¿qué podríamos concluir entonces con respecto al límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda? ¿Qué podríamos decir de este límite? ¿Existe? Y si existe, ¿cuánto vale? Pues sí, ¿no? Porque está en el punto que está relleno. Sí, bueno, sí existe. Sin embargo, el punto que está relleno no interfiere en el valor del límite, porque lo que nos importa es el comportamiento hacia la función. Imaginen que la función tiene esta forma. Ahora, en vez de tener un círculo cerrado, está abierto en ese punto. ¿Cambiaría el valor del límite? Es decir, ¿cambia el comportamiento de la función al acercarse a 2 por la izquierda? No cambia. Y eso no tiene que ver con que el puntito esté relleno o no. Porque puede estar aquí vacío y a lo mejor el 2 tiene, no sé, tiene como imagen al propio 2 aquí. Pongo el agujerito relleno. La bolita rellena. Y no tiene que ver, el límite seguirá siendo 3. Es el valor de y aquí. El límite seguirá siendo 3. ¿Qué es lo que sí importa? Cómo se comporta la función alrededor. Damaris dice, sí, ella cree que sí existe. Mientras más cerca del 2 obtendrá el valor exactamente cada vez más cercano a 3. Entonces, como lo decía en la página anterior, el valor del límite no depende de cómo se comporte la función exactamente en ese punto. A lo mejor puede que ni esté definida ahí. Pero, por aquí, 3. El valor de este límite vale 3 por el comportamiento alrededor, más que por el propio punto. Ahora vamos a investigar el límite lateral derecho. Voy a trazar algunas rectas de apoyo. Aquí estoy tomando un X
cercano a 2 pero mayor, y observo el valor de y, está arribita de 1, tomo otro valor más cercano a 2, su imagen ya es más cercana a 1, usamos otro valor más cerca de 2 y su imagen también es muy cercana. ¿Qué podríamos decir con respecto al límite de f de x cuando x tiende a 2 pero por la derecha? ¿Qué podríamos concluir? ¿Existe? Que entre más cerca al 2, su imagen es más cercana a 1. A 1, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este límite lateral derecho es igual a 1. Muy bien. Esto es más C. Ahora, con estos dos valores de los límites laterales, ¿qué podríamos concluir con respecto al límite total? Observen que este límite ya no tiene superíndices, más menos, significa que es el límite total. El teorema anterior nos dice que si los dos límites laterales existen y valen lo mismo, el límite total existe y tiene ese mismo valor. Pero aquí los dos límites laterales son diferentes, por lo tanto, ¿qué podemos decir de este límite? ¿Qué podríamos decir de él? ¿Que no existe? Ajá, que no existe, ¿verdad? Aquí le vamos a poner porque los límites laterales son diferentes. Sí existen, pero pues valen algo distinto. Ahí está. Lo vamos a dejar aquí para que cuando revisen las notas se acuerden por qué es que no existe. Ahora nos preguntan algo distinto, ya no es el límite, pero que tiene que ver con algo que alguno de sus compañeros mencionó antes. ¿Cuánto vale f de 2? Aquí está el 2. ¿Cuánto vale f de 2? Aquí está 2, tiene imagen, aquí está vacío. Tiene imagen, aquí está relleno, ahí sí. ¿Cuánto vale la imagen? No sé si alcanzan a ver porque quité, como coloqué las líneas rectas, no sé si alcanzan a ver el círculo que está relleno, que es el que nos indicaba antes su compañero. Pero para el límite este circulito relleno no jugaba ningún papel. Sin embargo, en esta pregunta que nos hacen, sí es relevante porque esa es justamente la imagen en 2. F de 2 es igual a 3. A ver, aquí nos dan la respuesta. Ajá, así es, Damaris. El límite es igual, perdón, el límite no, el valor de f en 2 es igual a 3. Correcto, muy bien. Profesora, tengo una pregunta. ¿Por qué no puede ser en 1? No, estoy diciendo algo. Ah, no, sí, estaba pensando. ¿Por qué no puede ser en 1? Porque en 1 tiene el circulito. No quiero quitar las rectas de apoyo, pero en 1 tiene el circulito. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que les pueda explicar. Quería dejar las líneas rectas, pero no me ayuda mucho para explicarles. Bueno, esta es la gráfica. Se ve más clara. Ahora sin las líneas. Si observas aquí en 2, voy a trazar una línea. En 2, la imagen va a estar definida por el círculo relleno. La notación en funciones significa que el círculo relleno es parte de la gráfica y el círculo vacío es que no está contenido, igual que hacemos en intervalos. Entonces, para el 2, este círculo que está vacío no es parte de la imagen, pero su imagen está aquí, donde viene el círculo relleno, que está a la altura de 3. Si este círculo estuviese vacío y el círculo de abajo estuviese relleno, entonces la imagen sería 1, que es la altura que tiene este punto. Si los dos círculos estuviesen abiertos, o sea, sin rellenar, entonces f de 2 no existiría, no hay ningún punto en esta vertical. Si el punto relleno no está en ninguno de estos dos extremos, si está por ejemplo por aquí, entonces f de 2 valdría 2, que es la altura que tiene este punto, o a lo mejor, no sé, está por acá, valdría 1, 2, 3, valdría 4. Lo que no puede ocurrir es que estén los dos rellenos, eso no puede ocurrir.
porque entonces eso viola la definición de función, donde a cada x le corresponde 1 y solo un valor de y. Entonces cuando quieras obtener la imagen, fíjate en esa vertical, en donde está el punto relleno, y esa va a ser la imagen de la función. Si en ninguno de los dos está relleno, significa que f de ese valor no está definido. Muy bien. Ahora vamos con, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos con el límite. Observen que aquí para el número 5 nos piden el límite total. No es el límite lateral. Nos piden el límite total, ya no tiene superíndice, significa que es el límite total de f de x cuando x tiende a 4. Vamos a observar el comportamiento de la función en 4. Vean la forma de la función, es como una de las 3 que trabajamos en la primera parte de la clase. Pareciera como que la función continúa, excepto porque en ese puntito hay un orificio, digamos. Eso significa que la función no tiene imagen en 4, o sea, f de 4 no es este valor 4. De hecho, como aquí no hay otro círculo relleno, f de 4 no existe, no está definido. Pero, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Nos interesa f de 4 para el límite? No, nos interesa saber cómo se comporta la función cuando x es muy cercana a 4. Veamos su altura y veamos que se acerca cada vez más también a 4. Tomamos un valor de x. A 5. Cuando es más cercana a 5. A ver, el que nos preguntan es el límite de, a ver, déjame revisar. El límite de f de x cuando x tiende a 4. O sea, cuando x se acerca cada vez más a 4. Copié mal, perdón. Sí, ok. Y ahora sí, ¿qué podríamos concluir de ese límite? ¿Cuánto vale? ¿Existe o no existe? Cuando x se acerca cada vez más a 4, y hacia dónde se acerca. Se acerca también hacia 4. También se acerca a 4, ¿verdad? Aquí están las imágenes de estos valores cercanos a 4. Y cada vez más se acercan a 4. No importa que ahí haya un orificio, para el valor del límite, ese valor no tiene ninguna relevancia. Lo que importa es lo que está alrededor. Entonces vamos a escribir el resultado de este límite, que es igual a 4. ¿Cuánto vale? Por aquí ya habían respondido alguien en el chat, ¿no, verdad? ¿Cuánto vale f de 4? Ahí sí sería, pues, que no existe. Ajá, no existe, muy bien. No existe. F de x no está definido en x igual a 4. Lo que es equivalente a decir es que x igual a 4 no pertenece al dominio de la función. De todas estas maneras lo podríamos decir. No existe, f de x no está definida en x igual a 4 o x igual a 4 no pertenece al dominio de la función. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan de esta gráfica? No. ¿No? Bueno, vamos a pasar a la segunda. Yo creo que en esta ya nos vamos a ir un poquito más deprisa. La primera fue como explicar a detalle más algunas cosas. Solamente, bueno, aquí está la gráfica de la función. En el inciso 2 es un superíndice menos. ¿Qué significa ese menos? Que es el límite lateral izquierdo. Acá tenemos un más, límite lateral derecho, y aquí no hay superíndice, significa que es el límite total. Vean la función y respondan, ¿cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 1? No nos indican lateral izquierdo o derecho, o sea, es total. El límite de f de x cuando x tiende a 1, si es que existe, ¿no? En ese caso sería 2. Sería 2, ¿verdad? Muy bien. Porque vemos cómo se comporta alrededor la función. Es muy cercana a 2 cuando x se acerca cada vez más. Porque puse 2. Este es 1. Ahí está. Esto es igual a 2. Muy bien. Ahora sí, vamos con el límite de f de x. Son los valores importantes y aquí no están escritos. Este es 3. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda.
¿Cuál creen que sea ese límite? ¿1? 1, muy bien. Uno. Ajá. Ahí está 1. Aquí voy a escribir toda la escala, creo que es importante. Muy bien, ese límite vale 1. Vean cómo al tomar valores de x cada vez más cercanos a 3 del lado izquierdo, su imagen también se acerca hacia el valor 1. Entonces este límite existe y vale 1. Ahora, el límite también cuando x tiende a 3, pero por la derecha. En este caso sería 4. 4, muy bien. Ujú. Y vean que el comportamiento de la función no tiene nada que ver con que f de 3 no sea ni 1 ni 4. Ajá, ninguno de los dos. ¿Qué podríamos concluir acerca del límite total cuando x tiende a 3? Que no existe como los dos valores no son iguales. Ajá, ok, entonces vamos a poner aquí no existe, ya que los límites laterales son diferentes. Ahí está. Son diferentes. Correcto. Ahora vamos con f de 3. ¿Cuánto vale f en 3? ¿O está definida? Tres. ¿No? F de 3. Muy bien, aquí está el orificio relleno, bueno, el circulito relleno, ahí está. Y esto es igual a 3. F de 3 es igual a 3, correcto, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en esta función, en este ejercicio 2? No, ninguna. No. Ok, vamos a la siguiente función. Bueno, esta función es un poquito más, tiene algunos detalles aquí. Ahorita les voy a ir mostrando de forma simultánea lo que nos preguntan. Solamente voy a describirla brevemente. Aquí tenemos algunos puntos, parece como que son importantes. Vamos a marcarlos porque no están. Este es menos 3, menos 3, menos 1. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, hay más. ¿Okay? Entonces vean cuál es el dominio de la función. Aquí hay algunos círculos que están vacíos, indicando que no está, por ejemplo, este valor menos 3. Aquí también hay uno vacío, pero más arriba hay uno relleno. Entonces, si tiene imagen, acá también. Esta función en particular en 5 es una función muy singular, en el sentido de que su comportamiento es un tanto extraño. Observen como que la función oscila y cada vez más la oscilación, digamos que es más rápida, pero no acaba, ¿no? Aquí hay unas líneas punteadas, quizá las alcancen a ver, que nos indican como que ese comportamiento continúa. Bueno, ese va a ser un valor de x seguramente importante dentro de todo lo que nos van a preguntar. Vamos primero con el límite. Esta función se llama h de x. Nos preguntan el límite de h de x cuando x tiende a menos 3. Vean, este es el signo del propio número, pero por la izquierda. A menos 3 por la izquierda. Vamos a ubicar aquí está menos 3. ¿Cuál es el límite? Bueno, aquí tampoco nos dan la escala. Déjenme escribirla rápidamente. 3, 4. Y ya creo que estos son los valores importantes. Acá será menos 1. ¿Cuál es el límite de h de x cuando x tiende a menos 3 del lado izquierdo? 4. 4. Muy bien, 4. Correcto. Esto es igual a 4. Ahora, ¿qué ocurre cuando x se acerca también a menos 3, pero del lado derecho? ¿Cómo se comporta la función? ¿Hacia dónde tiende? A 4 igual. También a 4, muy bien. Vean cómo es. Al acercarse a menos 3 por la derecha, la imagen es cada vez más cercana a 4. Por lo tanto, el límite lateral derecho también es 4. ¿Cuánto vale, si es que existe, el límite total de h de x cuando x tiende a menos 3? 4. 4, muy bien. Ajá. Porque justamente usando los límites laterales podemos determinar el límite total. Si los dos límites laterales existen y valen lo mismo, el límite total también toma ese valor. Muy bien. Bueno, ahora vamos con h de menos 3. Veamos. Ahí está menos 3. ¿Cuánto vale h de menos 3? No existe. No existe, ¿verdad? Porque no hay un círculo relleno para una altura de menos 3. Entonces vamos a escribir aquí que no está ahí.
Ahí está. Ujú, aquí tenemos para el final. Vamos ahora con el límite lateral izquierdo. Este es el límite de h de x cuando x tiende a 0 del lado izquierdo. ¿Qué podríamos decir de ese límite? Existe cuando x tiende a 0 por la izquierda. Es 1. Es 1, muy bien. El comportamiento de la función al acercarse a 1 del lado izquierdo es cada vez más cercano hacia 1. Entonces el límite es igual a 1. Y en ese mismo valor de x, pero al acercarse por la derecha, ¿existe límite? En efecto, este valor es menos 1. El límite total de h de x cuando x tiende a 0, por lo tanto, No está definido. no existe, ¿verdad? Ya que los límites laterales son diferentes. Muy bien. ¿Cuánto vale h de 0? ¿Está definido h de 0? 1. 1, ¿verdad? Aquí está. El... No positivo. Ajá, está el círculo lleno aquí. Está en 1 justamente. Muy bien. Entonces h de 0 es igual a 1. Ahora vamos hacia el 2, nos interesa. El límite total de h de x cuando x tiende a 2. Aquí está el 2. ¿Cómo se comporta la función? Observen que aquí no nos preguntan el límite lateral izquierdo y derecho. Nos preguntan el límite total. Si existiera, por supuesto. Es 2 porque no importa que esté el circulito vacío. Lo que nos interesa, igual que antes, es cómo se comporta la función alrededor de 2. Al tomar valores cada vez más cercanos a 2, sus imágenes se acercan cada vez más a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha. La izquierda o por la derecha. Sus imágenes son cada vez más cercanas a 2. Entonces, el límite total sí es justamente 2. ¿Pero cuánto vale h de 2? ¿No existe? Ah, exactamente, no existe. No existe porque 2 no tiene imagen ahí. Vemos que los dos círculos están rellenos. Aquí le vamos a poner h no está definida en x igual a... Vamos a ver qué ocurre ahora en 5. El límite de h de x cuando x tiende a 5 por la derecha. Este es un más que significa a 5 por la derecha, es el límite lateral derecho. Vamos a ver cómo se comporta la función cuando x se acerca cada vez más a 5 pero del lado derecho. ¿Cómo se comporta esa función? ¿Se acerca al 3? Se acerca al 3, correcto. Se acerca al 3 porque tomamos aquí algunos x cercanos a 5 por la derecha. Vemos sus imágenes. Ahí es como más cercana a 4, pero nos acercamos todavía más. Ahí es más cercana, está como en 3.5. Nos acercamos un poco más. Y ya va descendiendo. Y se acerca cada vez más hacia 3. Sí, en efecto, para esta función podemos decir que el límite de h de x cuando x tiende a 5 por la derecha es igual a 3. El siguiente límite lateral es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Recuerdan que hablamos hace unos momentos de este comportamiento de la función. ¿Qué podríamos decir sobre el límite de h de x cuando x tiende a 5 por la izquierda? ¿Cómo se comporta la función? Se acerca a 2. Parece como que se acerca a 2 de pronto, ¿verdad? Pero entonces también se acercaría a 4 a veces. Bueno, esta función tiene un comportamiento algo extraño en esta región. Lo que ocurre es que, digamos, ya a partir de 2 y hasta llegar hasta antes de 5,
La función va a estar haciendo esta oscilación, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cada vez lo hace con mayor frecuencia, pero no termina. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros nos acercamos a 5, la función puede estar arriba, o sea, cercana a 4, o si tomamos otro valor, podría ya estar más cercana a 2, o podría estar entre 3. Ajá. Es decir, la función va a estar oscilando en estos valores de 2 a 4, de 2 a 4, Ajá. Eso da como resultado que la función no tenga límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Esa es la razón. No es un comportamiento muy común, porque por eso podría desconcertar un poco, ¿no? Pero bueno, la gráfica nos da esa tendencia de la función. Entonces lo que vamos a concluir para esta función es que el límite de h de x cuando x tiende a 5 por la izquierda no existe. Eso es lo que vamos a concluir. Por lo tanto, el límite total, el límite de h de x cuando x tiende a 5, tampoco va a existir porque con que uno de ellos no exista es suficiente, con que uno de los laterales no exista es suficiente para concluir que el límite total tampoco existe. Entonces, ya sea que uno sea indefinido o los dos, o que no tengan valores iguales, el límite total no va a existir. ¿Alguna pregunta para esta función? Ok, vamos a pasar a la siguiente función. Aquí también nos preguntan algo sobre, aquí está la gráfica, ahí está. Y vamos con la primera y ahorita regresamos a la gráfica. Nos preguntan cómo se comporta la función g de t cuando x se acerca cada vez más a 0, pero del lado izquierdo, este es el límite lateral izquierdo. ¿Qué podríamos decir del límite lateral izquierdo en 0? Aquí déjenme escribir algunos valores importantes. 0, 1, 2, 3. Límite lateral izquierdo, cuando el límite de de g de t cuando t tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto vale? -1. -1, muy bien. Aquí está -1, de hecho, no está escrito. Aquí está -1, -2. Entonces, el límite lateral izquierdo en 0 es igual a -1, correcto. Ahora, el límite lateral derecho también en 0, ¿cuánto vale? Aquí tenemos el límite de g de t cuando t tiende a 0 por la derecha. Veamos aquí la gráfica. -2. -2, muy bien. -2, correcto. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué podríamos decir acerca del límite total? Que no existe. No está definido. Así es, ¿verdad? No existe. No está definido porque los laterales son distintos. Muy bien. Correcto. Ahora vamos con la misma función a ver cómo se comporta alrededor de 2. Primero 2 por la izquierda y 2 por la derecha. 2 por la izquierda. ¿Cuál es el límite de g de t cuando t tiende a 2 por la izquierda? 2 positivo. 2, muy bien, por aquí está. Es el comportamiento de la función. 2 positivo. Y cuando t tiende a 2 por la derecha, ¿tendrá límite la función? Pues solo llega a 0. 0, ¿verdad? No sé que es si la altura eso contará. Sí, es la altura a la que se acerca. Entonces, conforme t se acerca a 2 del lado derecho, el valor de y, no sé si lo ven aquí, vamos a colocar algunas rectas de apoyo. Por ejemplo, aquí tomamos una línea recta cercana a 2 y vemos su imagen. Tomamos otra más cercana todavía a 2 y vemos su imagen. Y otra
mucho más cercana y vemos que su imagen se va acercando cada vez más hacia cero. Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir que este límite es igual a 0. ¿Y qué podríamos decir del límite total? Que no existe. Porque los límites laterales son distintos. Muy bien. Ahí está. Correcto. Ahora, ¿cuánto vale g de 2? Que es lo que nos preguntan en el inciso 7. ¿Está definida? ¿No está definida? ¿Cuánto vale g? Uno. ¿Cuánto vale, perdón? 1. 1, Sería ¿verdad? uno. Muy bien. No. Exactamente, porque está el círculo relleno en la vertical en x igual a 2 a la altura de una unidad. Entonces aquí podemos concluir que g de 2 vale 1. Y finalmente para esta función el límite de g de t cuando t tiende a 4. Este es el límite total, no nos preguntan los laterales por separado. Simplemente el límite total de g de t cuando t tiende a 4. 3. 3, ¿verdad? Claro. Muy bien. El comportamiento de la función cuando t es muy cercana a 4 está alrededor de 3. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Estoy muy cercana a 3. Aquí tomamos otro valor que se acerque más a 4 por la derecha. Y sus imágenes serán cada vez más cercanas a 3. Por lo tanto, el resultado es igual a 3. Bueno, esta es la última función que quería explorar con el día de hoy con ustedes. La segunda parte de la clase la van a tener en un PDF que les voy a compartir para que ya lo terminen ustedes en casa. Esta es la segunda sesión que van a tener en unos momentos más en Classroom para que lo estudien. En esta segunda parte se presentan las leyes de los límites. Aquí estas leyes nos van a permitir encontrar límites ya de algunas funciones. Estas por supuesto que están ya validadas, ya están demostradas. Nosotros vamos a usar simplemente los resultados y trabajaremos funciones que tengan formas de este tipo. Por ejemplo, las primeras dos propiedades corresponden a las propiedades de linealidad de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una constante por una función es la constante, por el límite de la función, el límite de un producto es el producto de los límites, el límite de una fracción, o sea, de una división, es la división de los límites, eso siempre y cuando el denominador pues no sea 0. Y así hay algunas otras propiedades para funciones ya más específicas, como una constante, una función x a la n, raíz enésima, en donde se pueden aplicar de igual forma las leyes. Para las primeras funciones, pues van a determinar con ayuda de estos límites los resultados. Aquí nos pide justificar cada paso, es decir, tenemos que decir cuál de las propiedades estamos usando. Por ejemplo, no sé si aquí hay un límite de una fracción, podríamos separar, como lo dice en una de las propiedades, podríamos establecer aquí el límite del numerador entre el límite del denominador. Y así sucesivamente, y usar justamente esas propiedades para encontrar el resultado final. Bueno, después de que resolvemos estos ejercicios, viene otro conjunto de funciones en donde si nosotros sustituimos los límites, vamos a obtener algo de la forma 0 sobre 0. Este tipo de funciones son funciones que podríamos sustituir por funciones que se asemejen mucho a la original, pero que solamente cambian en un punto. Eso lo logramos
haciendo una factorización en aquellas que sea posible, y al hacer la factorización vamos a poder simplificar la expresión, y al evaluar nuevamente el límite veremos que ya es posible, ya no se obtiene una inconsistencia. Entonces eso vamos a hacerlo para estas funciones. Después tienen otras donde hay que factorizar, por ejemplo, como una diferencia de cubos, algunas otras en donde se debe desarrollar primero el binomio al cuadrado, simplificar, factorizar, o por ejemplo en donde se puede multiplicar y dividir por el conjugado de numerador o denominador. Estos últimos límites son los que se podrían obtener ya factorizando, ¿no? Entonces les voy a dejar el PDF, por favor, para que completen. Dice que si se dejará como función o ya como un valor exacto. En este caso Smith ya es como un valor exacto. Voy a hacer un ejemplo para que quede más claro, y ya a partir de ese ejemplo hay algunas funciones en donde simplemente, usando las propiedades de los límites, se puede realizar la sustitución del valor. Por ejemplo, en este caso el límite cuando x tiende a -2. Digamos que paso a paso este límite se podría escribir así: es la raíz cuadrada, por una de las propiedades que van a ver ahí más adelante, el límite de u a la cuarta más 3u más 3u más 6 cuando u tiende a -2. Bueno, y ahí, ya después de aquí utilizarían las propiedades de linealidad para separar, etc. El resultado nos queda entonces como la raíz cuadrada de -2 a la cuarta más 3u, es decir, 3 por -2, más 6. Y ya pueden sustituir el valor de u, que es -2 elevado a la cuarta, después -6 más 6, pues ahí solamente nos quedaría raíz de 16, que es 4. Entonces, en los primeros, solamente usando las leyes pueden determinar el límite. En este segundo conjunto de límites, cuando sustituyan, se van a dar cuenta que estos límites les van a dar algo de la forma 0 sobre 0, que por supuesto no es una expresión definida. Para ese tipo de funciones, primero van a buscar una factorización. Si son funciones racionales, es decir, polinomio entre polinomio, van a buscar factorizar. Al factorizar, se van a dar cuenta de que hay cantidades que se pueden simplificar. Sí, ahorita no me tardo mucho, voy con sus preguntas en el chat. Hay cantidades que se pueden simplificar. Por ejemplo, el producto de x cuadrada menos x menos 12 se podría, ese trinomio lo podríamos factorizar. Aquí la pista es que tengamos como en cuenta aquello que se vuelve 0 en el denominador, y arriba debe aparecer un factor semejante. O sea, yo arriba debo de buscar algo que se factorice como x más 3, que es lo que yo tengo en el denominador, por algo más. Que en este caso ese algo más es x menos 4, sí, x menos 4 multiplicados son menos 12, sumados menos 1, entre x más 3. ¿Por qué puedo hacer este tipo de procedimientos para las funciones en los límites? Porque si bien la función que resulta ya no es la misma, la función nueva se asemeja a la original en todos los puntos excepto en menos 3. Y la nueva función, como es una función polinomial, pues puedo simplemente hacer la sustitución, como lo van a ver en los teoremas de leyes de límites.
Entonces puedo hacer menos 3, simplemente menos 4, y el resultado es menos 7. ¿De acuerdo? Este tipo de cancelaciones se pueden hacer para los límites. La función original no es la misma, o sea, esta función no es x menos 4, eso es lo que hay que entender. Pero la estoy cambiando por una función que se comporta exactamente igual en todos los demás puntos. Por eso la puedo cambiar. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas del chat para cerrar la clase. Dice, entonces revisamos y realizamos... Ajá, me quedé... Ok, la vamos a cargar a Gradescope. No, esta no la van a cargar, me van a dar sus resultados nada más la siguiente clase. Aunque no la carguen a Gradescope, es importante que la hagan porque es parte de lo que necesitan avanzar. Entonces revisamos y realizamos los ejercicios del PDF Límites 2 para práctica, y el miércoles sería otro tema. Sí, fíjense que estoy un poquito desfasada y voy a tratar de cerrar la clase de límites el día miércoles. Vamos a ver límites infinitos y al infinito, y vamos a hacer todavía más práctica también sobre estos límites, como los que vimos el día de hoy para funciones definidas en partes, etc. ¿En cuál te da 4 Smith? Bueno, en este da menos. No, esto era en el anterior. Ah. En el anterior que había resuelto sí me daba 4. Ah, ok, Lo había ok. hecho rápido y me dio 4. Ah, perfecto, muy bien. Y yo le preguntaba si iba a quedar algo sobre Sí. un 4. Sí, lo vamos a tener ya después resuelto para que comparen sus resultados. Sí, es importante que lo hagan. Los resultados son en radianes. Fíjense que este tipo de funciones que tenemos acá ahorita son funciones racionales. Bueno, algunas son racionales y en general son algebraicas. Entonces no tenemos ahorita funciones trigonométricas, no hay problema como esté su calculadora. No se carga en Gradescope, Christopher. Y pues son estas funciones las que van a hacer. En algunas funciones van a recordar cómo se racionaliza numerador o denominador. Por ejemplo, para esta función es recomendable que usen el conjugado como es el método de racionalización, que usen el conjugado, multiplican, dividen por la misma cantidad. El que van a multiplicar explícitamente es en este caso el numerador, que les va a dar algo más simplificado. No voy a escribir aquí todo lo del límite para irme un poco más rápido, pero les dejo la idea. Cuando multiplican el numerador les da 3 más x menos raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3, y el denominador, por favor, ese no lo multipliquen. Cuando racionalicen el numerador, solamente multipliquen en el numerador y el otro producto lo dejan indicado, porque eso va a ser muy pero muy útil para lo que tendrán más adelante que simplificar. Si se dan cuenta, en este caso 3 menos 3 se vuelve 0, solamente queda x. Entonces esta x en el numerador se va, como x en el denominador está factorizada, también se va a simplificar con la x y va a quedar únicamente el número 1 en el numerador y todo lo demás. Cuando obtengan esta expresión y la evalúen en 0, se van a dar cuenta de que ya no se indefine como la primera. Todos estos límites es importante que primero los evalúen, o sea, al menos mentalmente, y si les da algo de la forma 0 sobre 0, bueno, entonces ya pueden continuar para buscar si factorizan, si racionalizan, si desarrollan alguna expresión para simplificar, etc. Y por decir, si no evaluamos, ¿sale el mismo resultado que si factorizáramos directamente o varía? No, sale el mismo resultado. El detalle es que más adelante vamos a tener límites de la forma, no sé, a sobre 0. También te da 0 el denominador, pero en el numerador te da una constante diferente de 0. Para estos límites, entonces ya no vas a poder hacer nada de esto. Y esos límites van a ser límites infinitos.
Por eso es importante cuando ustedes, vamos a suponer que ustedes simplemente no saben de qué tipo de límite es. Cuando evalúan, al menos mentalmente, se dan cuenta, ¿es de la forma 0 sobre 0? Ah, sí. Ah, ok, entonces busco una factorización o racionalizo algo. ¿Es de la forma a sobre 0? No sé, por ejemplo, que te dé 5 sobre 0. Entonces ya no puedes hacer ninguna factorización para quitar ese 0 en el denominador. Estos límites, los vamos a ver en la siguiente clase, son límites infinitos. Y eso esa es la ventaja de sustituir primero para ver de qué tipo de límite estás tratando. Bueno, me parece que tengo una última pregunta en el chat. O ya no. Vale. De acuerdo. Si no hay ninguna otra pregunta, pues nos despedimos. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Por favor, hagan la actividad que les voy a enviar y sigan estudiando, ¿ok? Ya espero tener esta semana la evaluación de su primer parcial. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego. Hasta Que estén luego. muy bien. Bonita semana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Igualmente. Gracias.